Bienvenidos a otro vídeo de Roex. En este caso os vamos a explicar otra vez los primeros pasos en patines. Vamos a empezar desde lo más básico y vamos a seguir lo más básico. O sea, vamos a aprender a patinar, a cómo no caerse, a cómo ponerse los patines, a cómo frenar con el taco, cómo frenar en la T. O sea, lo que viene siendo sobrevivir al mundo cotidiano en patines. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo nos ponemos un patín? Vale, el patín tiene tres tipos de cierre. El cordón, que es el más básico, luego tiene el cierre milimétrico, que es el del empeine, y luego tiene el de aquí arriba, el de la caña. Cuando tenéis unos cordones tan largos, normalmente es que también el botín tiene para pasar los cordones, en función de cómo quieres que vaya, si más agarrado o menos agarrado. Va a gustos, realmente no influye. Hay gente que lo lleva muy suelto, hay gente que le gusta llevarlo súper apretado, igual que esta parte de aquí. Vale, lo que hacemos es, nos ponemos el patín y siempre nos lo ponemos en esta posición. ¿Para qué? Para que el talón quede atrás de todo. Entonces, cuando el talón queda atrás del todo, el pie viene aquí abajo y ya está. Si lo hacemos de esta manera, el pie queda delante. Entonces, lo que nos va a pasar va a ser que cuando nos pongamos de pie, luego va a haber un pequeño juego y puede ser que nos baile. Entonces, nos lo apretamos de esta manera. Primero abrochamos los cordones. Si tienes la mala suerte de tener un patín blando, es súper importante esta parte, porque lo que va a hacer va a ser que la bota te oprima totalmente. Si no lo abrochas bien, el patín se te va a torcer. Bueno, se te va a torcer igual, pero por lo menos así se te va a torcer menos. ¿Vale? Entonces, atatelos como quieras, total. Yo lo hago así. Y ahora el cierre es lo importante, que quede. Y una vez que tenemos y lo apretamos aquí, no hace falta que te cortes la circulación, ¿vale? Lo abrochas, ¿vale? Si tenéis este tipo de cierre, se abre fácil. Le damos al botón, ¿vale? Hay otros tipos, ¿vale? Y va con carraca. Y luego aquí arriba y cerramos. Vale, cuando veáis que os cuesta de cerrar muchas veces es porque los plásticos son más largos de lo normal. Y entonces lo que podemos hacer incluso es cortarlo. A ver, no os paséis, o sea, cortamos el plástico de aquí, no este. Entonces lo cortamos y entonces esto lo que va a hacer va a ser que lo pongamos por debajo o incluso que no llegue, y entonces nos va a dar más facilidad para apretarlo. Si sois muy perezosos como yo, pues lo paséis por debajo y Santas Pascuas. Y ya está, ¿vale? Para abrir, los que tengáis aquí el botoncito, se abre así por aquí y para arriba y para abajo. Este es de plástico. Hay unos de metal, pero lo que pasa es que luego con el tiempo acaban teniendo juego y se escucha demasiado. Con el de plástico, pues no tienes esos problemas. Y ya estás preparado para patinar. Los primeros pasos en patines. Lo que vamos a hacer siempre es muy importante. Lo que tenemos que hacer es que los hombros tienen que estar totalmente alineados con lo que son las rodillas. Flexionamos, ¿vale? Si hace falta, os agarráis las rodillas. ¿Para qué? Para que no os caigáis para atrás. El punto de gravedad, así lo que estáis haciendo es que lo bajáis. Se puede bajar el punto de gravedad de dos maneras. Una buena, que es así, y la otra que es abriendo las piernas, que esto es contraproducente y nos va a ayudar. Entonces flexionamos, nos agarramos las rodillas. La rodilla suele ser lo del hueso, ¿vale? Entonces, fijaros y tened atención donde estáis agarrándoos. Y entonces a partir de aquí tienen que ser movimientos cortitos y con los pies en forma de V. Entonces yo hago un paso y luego el otro le va a seguir. Si os fijáis, lo que estamos haciendo con esta manera es, el punto de gravedad sigue estando abajo, vamos haciendo los movimientos súper cortos, poco a poco, uno, ¿vale? Importante, no nos soltamos las rodillas. ¿Y qué hacemos con esta manera? Pues que no nos vayamos para atrás. La caída más peligrosa es cuando tú vas patinando, los pies los pones rectos, los juntas y se te va el cuerpo para atrás. Repito, flexionamos, nos agarramos las rodillas, el culo hacia afuera y la espalda recta. Cómoda no es la posición, pero al final te acostumbras y es como se tiene que patinar. Vale, entonces vamos a ir haciendo pasitos cortitos. 1, 1, 1, 1. Hay gente que lo que hace es que se agarra a bancos, se agarra a árboles, se agarra a personas. No es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es torciendo todo el peso y el punto de gravedad lo estás moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces lo que haces es que pierdes equilibrio y te puedes caer. Entonces más importante es tu propio peso, tu propio cuerpo. Flexionas, te agarras y vas tirando y ya está. Y eres tú contra el mundo. Y así es como se va patinando, poquito a poquito. A medida que le vayas cogiendo más seguridad,
pues te vas levantando un poco, pero siempre igual, los hombros tienen que estar siempre a la misma altura, ¿vale? Por mucho que ya no pongas las manos, porque parece Quasimodo, pues sigues con el cuerpo para adelante, ¿vale? ¿Que ves que pierdes el equilibrio o que coges miedo? Lo que haces es que te haces una bola, haces así y te agarras. ¿Qué suele pasar? Cuando tengo miedo, cuando normalmente la gente se asusta, lo que tú haces es tendencia hacia atrás, es como, Dios, me voy a matar, y tiras para atrás, hombros ya no están alineados, el punto de gravedad se va a hacer puñetas y tú también. Entonces cuando te esmochas, ¿vale? Entonces, lo dicho, si tengo pánico o lo que sea, cuanto más me agarre, mejor. Y más podréis controlar la velocidad y poquito a poquito os vais saliendo. Entonces así, si os fijáis en esta misma posición, si yo quiero girar hacia la izquierda, el pie izquierdo lo pongo hacia donde quiero ir y el otro le va a seguir, ¿vale? Poco a poco, pero la posición siempre va a ser la misma, ¿vale? Esta es la base para poder patinar hacia adelante, incluso hacia atrás más adelante o coger más velocidad, pero siempre va a ser esta misma posición. ¿Cómo evitar caernos? Es súper importante que para que no nos caigamos nunca, los pies nunca los podemos poner paralelos el uno con el otro. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que cuando los ponemos paralelos y encima nos ponemos rectos, el peso se nos va, ¿vale? Somos como una especie de árbol al viento desfasado. Entonces lo que es importante es que tenemos que flexionar. Si ponemos esta posición es cuando nos vamos a caer. Si nos agarramos a alguien, lo que sea, es como parecemos un muñeco, ¿vale? Entonces siempre flexionamos, nos agarramos las rodillas y entonces así evitaremos las caídas. Las caídas más peligrosas suelen ser cuando nos vamos para atrás. El uso de las protecciones, la más frecuente en llevar o la más importante son las muñequeras, que son plástico que te cubre por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces lo que te hace es que no tengas el movimiento este de aquí, que es el de torcedura o el que te rompes la muñeca, ¿vale? Es la más importante de todas porque es la caída más común. Cuando tú te vas a caer para adelante, para atrás, para los lados, siempre lo que vas a poner siempre van a ser primero las manos. Entonces es ahí cuando te puedes desollar. Entonces lo que siempre es importante es protegerse las muñecas. Si te pones el casco, pues mejor que mejor. Cuantas más protecciones te pongas, mejor. Hay unos packs que te vienen las manos, las rodillas y los codos, aunque sigue siendo más importante siempre las manos, como hemos dicho antes. Truquillo que os doy: la rodillera, para saber si la tenéis bien puesta, el velcro siempre tiene que quedar para allá y para allá. ¿Por qué? Porque si los ponéis para adentro, se van a ir juntando y se van a deshilachar y depende del pantalón que tengáis os lo vais a reventar, ¿vale? Y luego coderas, que lo mismo, las podéis llevar por fuera o por dentro. Si os la lleváis por dentro, pues queda más molón porque no se os ve, pero la ropa la vais a reventar. Entonces, que depende ahí como queráis. Lo de protecciones que más tenemos, la protección de coxis, que es como tener un cojín en el culo. Pero eso a lo mejor para quitaros el miedo al principio va bien, pero a la que ya lleváis 2 clases, pues como veréis que no os caéis de culo, pues no tiene mucho sentido ponerlo y os va a dar pereza. Y esas son las protecciones y así es como evitamos las caídas, que al final siempre viene siendo lo mismo, que es la posición de seguridad, que es flexionado y agarrándonos las rodillas al principio. ¿Qué tan difícil es andar en patines? Realmente no es difícil, lo que pasa es que como todo se tiene un poco de miedo al principio y sobre todo en patines porque te parece que como tienes ruedas en los pies es como me voy a matar, ¿vale? Difícil como tal no es, lo único que tenemos que poner bien la posición y controlar bien el peso y sobre todo el punto de gravedad. El problema está en que como nos bloqueamos, tenemos miedo, no sabemos qué tenemos que hacer. Es como, quiero llegar hasta la pared, voy a llegar. Entonces hacéis esto, ¿vale? Y pues como que no os movéis. ¿Qué tenéis que hacer? Pues abrir los pies y cosas de estas, relajaros. Al principio si queréis, como si queréis hacer 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que queráis, poniéndose la posición e ir practicando poquito a poquito, no hay prisa, o sea, es cuestión de coger confianza. Porque muchas veces es eso, es lo que os digo, es cuando vas patinando o cuando intentas patinar, estás bloqueado porque sabes que tienes miedo y que te vas a matar, y entonces se te olvida todo y pones los pies como no debes y cosas así. Es abrir los pies, es bajar y poquito a poquito vas patinando o vas caminando. No te vas a poner, por la primera vez no te vas a poner unos patines y te vas a ir a patinar por todo el pueblo, por todo el puerto. Iba a decir el pueblo, pero bueno, claro, a lo mejor tienes un pueblo en tu casa o a lo mejor tienes un puerto. No sé lo que tienes, pero bueno, que lo que sea. Que lo que no puedes pretender es ponerte los patines y viajar, ¿vale? Entonces es, poco a poco vas cogiendo confianza y listo. O sea, es como todo. Fijaros, cuando tú vas en bicicleta la primera vez te caes, te ponen redines, aquí no hay redines. Entonces aquí lo que tienes que hacer es aguantar bien el equilibrio y tirar para adelante. O sea, nadie te va a coger o te vamos a poner unos supletorios. Entonces es cuestión de relajación, de tranquilidad y es poco a poco vas siguiendo los pasos que te estamos indicando, ¿vale? No es difícil patinar. Lo que tenéis que tener muy bien estudiada la técnica al principio para no coger miedo, porque lo peor que podéis hacer es coger los patines por primera vez, encima te coges unos
baratos, blandos, porque no sabes si te va a gustar o no, eso es el peor error que puedes cometer. Porque cuando te pones unos patines blandos, el pie te va a hacer así, te crees que eres tú el que no sabe patinar cuando es el patín que no te está sujetando. Como no te está sujetando, lo que hace es que te sientas más inseguro y encima que te puedas tener más tendencias a caerte. Y entonces por eso os digo que muchas veces es contraproducente. El cogerte un patín económico para ver si os va a gustar o no es un gran error. O sea, tampoco te estoy diciendo que te compres un patín de 500 euros de carbono, pero sí que un patín de unos 120 euros o 140 y luego le sacarás mucho mejor rendimiento. Si os paráis a pensar, tampoco el patinaje tampoco es un deporte caro como tal. Pues si te pones una equipación de fútbol, snow, esquí, cualquier cosa de estas, o sea, estamos hablando de deportes donde te tienes que gastar unos 200, 300, 400 euros y encima solo por una temporada. Entonces, mientras que en los patines es una cosa que tú inviertes y que te puede durar toda la vida, depende del uso que tú le des. Bueno, claro, si lo dejas en el armario te va a durar 300.000. Pero ¿qué es eso? Es no coger miedo, es relajarte, respirar y poco a poco ir siguiendo los pasos. La buena posición, agarraros las rodillas, no tengáis miedo porque cuando os bloqueáis, os la soltáis y vais para atrás. ¿Cuánto se tarda en aprender a patinar? 100% depende de la persona. Depende de la iniciativa, depende del miedo, depende del equilibrio que tengas, todo eso te va a influir. ¿Cuánto puedes tardar? Mientras vayas sin miedo, en 2 horas, 3 horas, te puedes estar moviendo con soltura. Pero no hay prisa, o sea, pero claro, también hay muchos conocimientos que asumir. Que sería, primero, cómo patinar, cómo girar, cómo poner bien el cuerpo, luego cómo frenar. Entonces, ¿cuánto puedes tardar? Si sigues estos pasos, es primero, posición, empiezas a dar vueltas, te relajas, puedes tardar pues 3, 4 días, 5 días. No esperes ir a hacer maratones, pero depende también el uso que tú le des o también depende de las horas que tú le dediques. Nosotros en las clases lo que hacemos es que con 2 horas sí que enseñamos a cómo levantarse, cómo patinar para adelante, cómo hacer giros, cómo bajar la rampa. Pero claro, son cosas que son profesionales que están enseñando específicamente y están mirando y están evaluando todo el rato el movimiento del cuerpo que tienen las personas, entonces es mucho más fácil. Pero al final no es tan relativo, no es tan importante el cuánto tiempo puedes tardar, sino como que tú lo que estás haciendo lo disfrutes. Porque por mucho que tú le dediques, o sea, es como no te pongas una meta. Porque yo en 4 días tengo que patinar. ¿Para qué? O sea, mientras lo hagas bien, porque piensa que si al segundo día te caes, no vas a volver a patinar. Entonces, es contraproducente. ¿Vale? Entonces, si queréis una fecha estimada, pues ¿cuánto se puede llegar a tardar? Pues en 3-4 días pues puede ser totalmente autónomo si sigues unas buenas pautas. Profesionalmente, pues es que, ya te digo, tengo chicos que empezaron a patinar y le dedicaban unas 8 horas al día y en una semana pues ya saltaban y hacían lo que quisieras. Y hay otra gente que le cuesta pues un mes o 2. Así que depende de la dedicación que tú le pongas, pero sobre todo lo más importante es que no deshinches y que te pongas a ello y lo disfrutes. Y llegamos al momento que todo el mundo espera, que es el del freno, ¿vale? Pero si no tienes ni pajolera idea de patinar, no vayas a frenar, porque primero necesitas una muy buena base para poder frenar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que cuando vayamos patinando estiramos la pata, dicho así suena muy mal, pero bueno, estiras la pierna, flexionas y entonces haces fuerza para abajo, de tal manera que lo que tienes que hacer es todo tu peso tiene que recaer en el talón, que es donde está el freno, ¿vale? Entonces vamos patinando, bajamos y estiramos la pierna y ejercemos la fricción. Yo en este caso tengo el freno en el pie izquierdo. ¿Soy zurdo? No, soy torpe, ¿vale? Porque me lo he puesto en otro lado, pero bueno, tú te lo puedes poner a la izquierda o a la derecha en función de si eres zurdo o diestro, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Lo único que, por ejemplo, si eres zurdo, pues tienes más facilidad para ejercer fuerza en ese lado y si eres diestro, pues en el otro. Pero cuando ya sabes patinar, pues te da igual que sea en un pie o en el otro, ¿vale? Entonces, lo dicho, ponemos el pie, estiramos la pierna y flexionamos. Cuanto más flexionéis esta pierna y esta se quede recta, más vais a frenar. Hay muchos casos que la gente que es como, esto no frena, vaya mierda. Digo, vaya caca. ¿Por qué es? Porque vas con esta pierna totalmente recta y entonces así nunca te va a frenar. Necesitas bajar el peso, el punto de gravedad y ejercer fuerza aquí y clavar el peso en el talón. Y eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y así frenarías en taco. Ahora vamos con el que es un poquito más complejo, que es el freno en T. Se llama en T porque ponen los pies en forma de T. O sea, los nombres muy currados no están, pero bueno, está ahí.
Vale, entonces, lo que sí que es importante, se habla mucho de el pie, estirarlo y esas cosas que están muy bien, pero lo importante es la cadera, ¿vale? La cadera tiene que estar totalmente recta. Si queréis hay varios trucos, entre ellos es poner los brazos estirados y entonces los dedos tienen que tocar. Entonces, tú cuando frenas, si tú, por ejemplo, la cadera se te va, verás que se desplaza. Entonces tú lo que tienes que mantener es que las manos estén alineadas y entonces así conseguirás de que la cadera no se te tuerza. Entonces realmente es que no hay más que eso. Vamos así, arrastramos el pie y cuando llegamos al punto donde queremos frenar es donde metemos el peso bajando. O sea, es arrastramos y bajamos. De tal manera que así lo que hacemos es clavamos en el punto que nosotros queremos. ¿Sí? Repito, súper sexy. Y bajamos. ¿Vale? La cadera, lo más importante, siempre tiene que estar recta. Si tú se te va un poquito, caca la vaca. O sea, siempre tiene que estar recta. Es que yo cuando voy a frenar en T me giro. Vale, ¿por qué? Porque la cadera la tuerces. En vez de estar alineada, se te va para un lado o se te va para el otro. Y es entonces cuando se te va. Vale, pues hasta aquí también el freno de T. Vale, molestia en los patines. Esto suele pasar mucho, que la gente nos pregunte, me duele aquí, 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 me duele en cualquier lado. Vale, ¿cómo prevenir estos dolores? Escogiendo bien la bota primero. Siempre tienes que coger tu misma talla de pie. Esto nunca cambia. Siempre tu misma talla de pie. ¿Por qué? Porque a la que tú inmovilices con el talón atrás y cierres esto, no va a ir los dedos para adelante. Entonces, guay. Siempre bota rígida, ¿vale? Luego, si notas que te duele aquí, suele ser porque estamos metiendo el pie para acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir la guía. ¿Cómo? Si movemos la guía para adentro, lo que haríamos es que la pisada fuera neutra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo corregimos todos estos dolores que son de lateral? Tanto de una parte como del maleolo, del empeine, todas estas partes, todo esto se soluciona moviendo las guías. ¿Vale? No os lo voy a explicar ahora porque ya tenemos un vídeo muy largo, os lo ponemos por aquí, para que si tenéis cualquier tipo de dolores o lo que sea, de ahí, por ejemplo, lo podéis ver de una manera más extensa. Otra cosa que suele pasar, cuando vais con esto, patines blandos, caca, no se hace, pero si lo habéis hecho, pues no te queda otra. Los patines siempre aconsejamos abrocharlos lo más fuerte posible, más que nada para que esto haga un tipo de sujeción. Es como un calzado, o sea, si tú el pie se te tuerce un poquito, lo único que va a hacer es que esto va a hacer fuerza y se te van a torcer los pies, porque no tienes ningún tipo de tope, porque todo esto es tela, es como una zapatilla. ¿Y por qué se venden? Pues para abaratar costes, porque son patines más baratos, pero no son buenos. Y encima, si ya le sumamos de una guía remachada, ¿remachada qué significa? Pues que está incluida en la bota, o que tiene unas tachuelas y que no la puedes mover. No remachada, remachada. Vale, entonces estás perdido, porque no puedes mover la guía en absoluto. Y encima es de plástico. ¿Qué hace el plástico? Pues por ejemplo, el aluminio lo que hace es que absorbe las vibraciones. El plástico, pues las vibraciones te las comes tú. Y eso, si tienes estos, el consejo que te doy, tíralos, cómprate otros. Que no puedes, átate el cordón lo más fuerte posible, como si fueras a hacer un torniquete y entonces así lo inmovilizarás. Y no inviertas en recambios porque al final te acabarás comprando otro. Pero si empiezas con esto, vas a dejar de patinar en 2 días. Porque al final vas a ver que no te diviertes, pero porque no coges velocidad porque se te tuercen los pies, es un engorro, te duele por todos los lados. Y esto. Pues nada, gracias por vernos. Hasta la próxima. Grabando. Hola, me estoy comiendo una cereza. A lo mejor no es el mejor momento.